Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Síntesis Podcast, el podcast favorito de los congresistas que sueltan frases poco amables hacia el presidente y los fans de la popular frase, preocúpate por ti, bebé. Hoy, como cada semana, me encuentro con Aiza Olazo y Víctor Román. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contenta porque he visto que el podcast cada vez tiene mayor recepción, cada vez hay gente que nos sigue un poco más, ¿no? Entonces, nos motiva mucho eso, a seguir grabando cada semana. Ahí se está consiguiendo centenas de seguidores en Instagram desde que salió el podcast. Le ha traído Sí, suerte. si no fuera por el podcast no Sí, sabría qué. Es obviamente. más, estoy así de entrar a TikTok si este podcast no funciona, así que por favor, Para lo cual, ayúdenme a conservar la dignidad. como yo no he conseguido la misma cantidad de seguidores, pues que ahí se está arrasando con todo Instagram, yo sí, ya estoy en TikTok, así que me pueden buscar como @AdrianCiencia para, para que me puedan ver, ¿no? No sé, ya no digo nada más. Víctor, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Esta semana ha sido interesante. Han habido muchas noticias en el rubro de la ciencia. Afortunadamente no han habido muy malas noticias en el Perú. Se ha notificado en los últimos días, en los últimos 3 días, un incremento en las personas contagiadas que han dado positivo. Sin embargo, la mayoría de estas pruebas son pruebas rápidas, los cuales podrían indicar que una persona que ya se sanó podría estar dando como positivo porque ya tiene. Entonces es una situación que se tiene que revisar más. Y por el lado de las redes sociales, cuando yo no estoy en Instagram, yo no soy famoso como ustedes, muchachos, pero sí estoy en Twitter. Y de vez en cuando digo cosas interesantes ahí. Si me quieren seguir, estoy como BKTORR. La verdad es que yo me he dado cuenta de algo, y es que yo siempre le pregunto a ustedes cómo están, y ninguno me pregunta a mí cómo yo estoy, ¿no? Ok, Adrián. No, pero ¿Tú cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué dice la tesis? No, al margen de mi tesis y de todas las cosas, he notado algo. He estado viendo mucha televisión esta semana, a propósito de televisión peruana, noticieros, y he notado que ha habido un incremento en el cuidado de comunicar la ciencia. Yo creo que desde el punto de Cuyubamba, lo que sucedió con Cuyubamba, pues ha marcado un antes y un después, y que ahora están prestando muchísima más atención, se están preocupando por qué invitados aceptan en su programa, aunque por ahí siempre pues se cuela uno que otro, que probablemente ya más adelante lo mencionaremos. Dejando eso a un lado, hoy hablaremos sobre un estudio que estima la edad del universo en 12.600 millones de años. También voy a mencionar sobre una estrella muerta que acaba de emitir una combinación extraña de radiación que no habíamos detectado hasta ahora. Y para finalizar, pues hablaremos de el lanzamiento del Perseverance hacia Marte. Todas las cosas que implica, para qué está yendo, cuándo llegará, y todos los pormenores ya los veremos luego. Y yo esta semana les voy a comentar sobre las famosas bacterias que han despertado después de 100 millones de años. Y también vamos a comentar ligeramente sobre los esqueletos de 3 neandertales que han sido analizados. Y yo voy a hablar sobre un estudio que ha publicado el Instituto Internacional sobre Políticas Alimentarias, en el que indica que la pandemia actual podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de países en desarrollo, especialmente en el África subsahariana y el sur de Asia. Asimismo, voy a comentar un poco sobre la situación de TikTok en este momento en Estados Unidos, hoy sábado, sobre el regreso de la cápsula Dragon de SpaceX y sobre el incendio en Argentina, el incendio forestal en el río Paraná, en el delta del río Paraná en Argentina. Y antes de mandar a corte, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que este episodio está siendo auspiciado por Parallel, la red social de realidad aumentada. Comparte cualquier cosa en donde sea que estés. No te muevas, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast. Bueno, chicos, ¿qué les parece si comenzamos conversando sobre las famosas bacterias? Porque según Adrián, que está muy al tanto del trending topic de la semana, él dice que ha sido tendencia, ¿no? Las famosas bacterias que han despertado en el fondo marino después de más de 100 millones de años de haber estado dormidas.
Supongo que las personas que nos están escuchando han visto por ahí la noticia porque sí ha sido bastante relevante, ha llamado mucho la atención, porque es la primera vez que se conoce de algún microorganismo que que haya permanecido tanto tiempo dormido y que después de todo este tiempo, dadas las condiciones a las que son sometidos, despierten y tengan una actividad metabólica normal. Ahí sí tengo una pregunta, no sé si tal vez sea muy obvia, ¿no? Yo siento que puede ser un poco obvia, pero ¿cuáles son las condiciones bajo las que se quedaron dormidas? ¿Y cómo es que una bacteria puede quedarse tanto tiempo dormida? ¿Y qué significa estar dormida? O sea, ¿es estar en hibernación? ¿Es estar muerta? Porque por ahí he leído mucho que han logrado revivir a las bacterias. Sí, mira, lo que pasa es de que este estudio empezó en el 2010 más o menos, porque los científicos estaban tomando muestras del fondo marino de una zona de los océanos que es el giro del Pacífico Sur. Esta es un conjunto de corrientes oceánicas que están comprendidas entre Sudamérica y Oceanía, y por el norte está limitado con la franja del Ecuador y por el sur por la Antártida. O sea, en este espacio están estas corrientes. Y esta zona del giro del Pacífico Sur se caracteriza por ser muy pobre en cuestión de nutrientes, ¿no? Y al ser tan pobres en materia orgánica, no permite la proliferación del fitoplancton y por lo tanto no hay esa cadena alimenticia muy diversa, ¿no? Y esto se traduce también en que al mismo tiempo no hay suficientes nutrientes que se desprendan de las reacciones de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, al haber tan poco nutriente que se va filtrando y hacia el fondo marino, el oxígeno puede disolverse más rápido hacia las profundidades. Entonces, al haber mucho oxígeno en esta parte tan profunda del océano, los científicos se preguntaban si también habían ahí, en ese ecosistema, en ese ambiente, bacterias aeróbicas, es decir, bacterias que tengan un metabolismo basado en el oxígeno. Y cuando analizaron las muestras recolectadas del fondo marino, las muestras del suelo, se dieron con la sorpresa que efectivamente hay bacterias aerobias, pero que estas bacterias están en un estado de dormancia porque no tienen los nutrientes adecuados para desarrollar sus actividades metabólicas, por justamente lo que comentaba, que esta es una zona muy pobre en materia orgánica. Entonces, estas bacterias se han depositado ahí en el fondo marino, los científicos estiman aproximadamente hace 102 millones de años. Y poco tiempo después de esto empezaron a llenarse las primeras capas de sustrato bajo las cuales estas han quedado enterradas, ¿no? Sí, sí. Entonces, como para completar esta idea, es así como las bacterias han quedado en ese estado de dormancia, no simplemente porque no tenían los nutrientes adecuados para poder cumplir sus necesidades metabólicas, ¿no? ¿Eso responde a tu pregunta más o menos, Adrián? Sí, sí. ¿Qué especie de bacteria es? ¿Cómo es que sobrevive desde el Cretácico, me parece, hasta este punto? Esto es justamente porque estas bacterias son muy antiguas, ¿no? Aparecieron en la Tierra poco después de las cianobacterias. Son las conocidas como proteobacterias y concretamente los grupos más abundantes que se han encontrado son las familias de las alfa proteobacterias y las gamma proteobacterias. Y es curioso porque dentro de estos grupos están las famosas riquecias, ¿no? Las riquecias son un tipo de bacterias que, además de ser muy patógenas para el ser humano, la relevancia evolutiva que tienen es porque en las riquecias se encuentra el precursor de las mitocondrias de las células eucariotas. O sea, imaginen la edad que tienen estas bacterias, ¿no? Ahora, la ciencia ficción nos dice que es una mala idea despertar una bacteria después de 100 millones de años. ¿Para qué se ha hecho esto? ¿O cómo se ha hecho esto exactamente? Han alimentado a las bacterias con los nutrientes que necesitaban para empezar a funcionar, ¿no? Entre los nutrientes, pues han provisto de nitrógeno, que se encuentra en el amoníaco, los han provisto también de aminoácidos, de carbono, ¿no? Entonces, con estos elementos químicos, con estas moléculas, es como si hubiesen activado la maquinaria química dentro de
las bacterias y ha empezado, pues, y sorprendentemente, no solo a alimentarse, porque al parecer estaban muy hambrientas, sino también a reproducirse como locas. Porque después de 68 días de haber empezado el experimento, se han contabilizado las células y al comienzo habían cerca de 100 células por centímetro cúbico y después el conteo daba 1.000.000 de células bacterianas por centímetro cúbico. O sea, imagínense, estaban locas por alimentarse y también por reproducirse, ¿no? Porque pues son las funciones básicas de los microorganismos, ¿no? Alimentarse y reproducirse, replicarse. Imagínate tú después de haber dormido tanto tiempo. Más de 10 millones de años, Lo imagínense. primero que quieres pues es comer y comer, ¿no? ¿Por qué siempre en mi segmento toca algo de eso? Porque tú mismo lo traes. Tú los mencionas. Tú lo Pero yo mencionas. inocentemente he traído el metabolismo de las bacterias que habían estado dormidas y de pronto la conversación se direccionó por ahí. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que esto suceda? O sea, ¿las bacterias no mueren? O sea, después de Claro, 100 millones de años no deberían estar muertas. claro, deberían estar muertas, ¿no? Pero justamente eso es lo que es tan sorprendente, ¿no? No se ¿No conoce serán más ningún otro jóvenes? mecanismo. Y si se hace el cálculo de que son de 100 millones de años. Normalmente son de la semana pasada, de repente. De la semana pasada, ¿no? No, en realidad sí tienen esa edad, ¿no? Porque es un estudio no solo genético, sino también geológico, ¿no? Porque cómo llegaron a depositarse debajo del sustrato, ¿no? Debajo de capas de sustrato. Y sí, obviamente por eso es muy, muy sorprendente, porque son las bacterias más viejas que se conocen, ¿no? No se sabía que podían dormir tanto. Y creo que esto es una forma de, que hasta es algo que nos dice que hay que abrir más los ojos, ¿no? De repente, de ahora en adelante, con esa idea en la cabeza, con ese convencimiento de que hay microorganismos que pueden entrar en este estado de dormancia tantísimo tiempo, empecemos a encontrar o a identificar organismos que también estaban dormidos tanto tiempo, pero que no habíamos sido capaces de reconocerlos, ¿no? Justamente porque no teníamos ese conocimiento. Sí hemos De hecho se me viene a la mente Marte. Podría darse que existan bacterias de ese tipo o que estén pasando por un proceso similar, tanto en la superficie como en las profundidades de Marte. Sé que hay organismos que entran en dormancia, en latencia, como el famoso tardígrado, ¿no? Ya que Víctor mencionó Marte, es un animal muy estudiado en astrobiología y justamente porque tiene esa capacidad de entrar en ese estado de latencia cuando las características del entorno no son favorables para su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Inactivan completamente todas sus funciones, así que no envejecen, no hay un gasto de energía y por lo tanto pueden mantenerse así, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Es increíble, pero yo no sé, yo no me atrevería a despertar una bacteria o un microorganismo o cualquier cosa encontrada en Marte, por ejemplo. Eso sí, las películas, si hay algo que he aprendido de ellas es que, ¿no? Entonces, Hay cosas que no se deben hacer. entonces, en relación a eso, el haber despertado a estas bacterias, de alguna manera puede ser peligroso para el ser humano o para el ecosistema en el que vivimos, porque por ahí por internet, básicamente los comentarios dicen lo mismo, ¿no? Lo mismo que tú. O sea, la ciencia ficción nos ha enseñado que probablemente deberíamos pensar antes de despertar a cualquier cosa que haya vivido en el pasado, ¿no? Sí, pero en realidad no, porque este género de bacterias está en todo el mundo, como les digo, son patógenas, viven en plantas, viven en otros microorganismos, ¿no? Entonces, no es de que sean únicas de este ambiente, no son únicas del fondo marino, ¿no? Las encontramos en todo el mundo, sino que un grupo de ellas, una población de ellas se quedó ahí durmiendo, ¿no? Entonces, no son extrañas, a eso voy, ¿no? Son bacterias que han estado con nosotros por más de 200 millones de años, más. Bueno, ¿Sí? si algo llega a suceder, tampoco no estén muy sorprendidos, ¿no? Este es 2020, así que cualquier cosa puede pasar. Exacto, exacto, exacto. Por cierto, es Sí. broma, ¿no? Es broma lo que estoy mencionando. No vayan a tomarme tan literal. Entonces, eso, ¿no? Es una noticia que emociona a biólogos y, bueno, a todo el mundo, no necesariamente biólogos. Aquí el astrofísico Adrián Díaz también está súper emocionado con la noticia, ¿no? No, sí, la Pero verdad es que... pasemos. No, solo iba a decir que me pareció genial porque en redes sociales han respondido muchísimo
Porque básicamente pues tiene este ingrediente, ¿no? De ciencia ficción, de que algo malo podría suceder, 2020, entonces la gente pues se entretiene un poco lanzando cualquier clase de especulación que nos haga reír un momento, ¿no? Y pues el tema de las bacterias es súper, súper interesante y además hay otra noticia que también me parece alucinante y también tiene que ver con muchos miles de años de por medio y me refiero a los esqueletos de neandertales que han sido analizados hace poco y el artículo ha sido publicado justamente esta semana, precisamente el 24 de julio. No sé por qué recuerdo la fecha, pero no la recuerdo exactamente. Y pues sucede de que 3 esqueletos neandertales se han analizado y en ellos se ha encontrado un gen que codifica a una proteína que usualmente es la que controla el umbral de dolor en los humanos, pero curiosamente en estos esqueletos, en los neandertales, este gen aparentemente había mutado, reduciendo mucho el nivel el umbral de dolor de nuestros parientes, ¿no? Con quienes los humanos hemos estado mezclados hace cerca de 40.000, 60.000 años atrás, ¿no? O sea, lo que estás queriendo decir, si es que lo entendí bien, es que los neandertales sentían más dolor que nosotros somos sapiens. Exactamente, exactamente. Los neandertales son muy conocidos por ser muy resistentes al clima y también muy resilientes frente a los depredadores, ¿no? Prehistóricos. Sin embargo, todo apunta a que ellos sentían mucho más dolor que nosotros. Y curiosamente, los investigadores también afirman que los británicos modernos, actuales, que tienen estos genes neandertales, sufren mucho más durante su vida, o sea, dolor físico me refiero, ¿no? Dolor físico, justamente por la mutación de este gen que es característico de los neandertales. Bueno, no sé, Víctor, si tú quieras comentar algo. La verdad es que yo preferiría ser un poco más escéptico hasta que haya más estudios, porque las investigaciones cuando se tratan de humanos y del pasado, a veces no siempre son del todo concluyentes. Entonces se requieren más investigaciones. Sí, claro, de hecho, ¿no? Estos resultados en este tipo de investigaciones no son blanco y negro, ¿no? O sea, es difícil decir, saber a ciencia cierta qué poblaciones son las que tienen mayor tolerancia al dolor y cuáles tienen menos tolerancia y de dónde proviene esa tolerancia, porque los seres humanos somos tan complejos que nuestras características no provienen de un solo gen, ¿no es cierto? Entonces, son muchísimos genes los que se ven envueltos en cada una de las manifestaciones, de sus manifestaciones, ¿no? Sí, sí, sí. La Así genética es que, demasiado compleja pero como para igual, verlo de esa forma. exacto, exacto. Pero igual, súper interesante, ¿no? Cada vez aprender un poco más de nuestros antepasados, de nuestros orígenes, ¿no? De la evolución humana. De los tíos abuelos. Porque de los tíos abuelos, ¿sí? ¿No? Finalmente es un tema que nos concierne a todos, ¿no? A mí me parece súper genial. O sea, todo lo que tiene que ver con la evolución humana a mí me llama mucho la atención. Sí, Mucho, mucho la atención. es genial, ¿no? Porque es como aprender un poco de dónde vienes, ¿no? De cuáles son tus orígenes. Claro. Y bueno, esas son las noticias que a mí me han gustado más esta semana. No sé qué piensan ustedes, escríbanos ahí en los comentarios, nos gustaría leerlos, ¿no? Nos gusta esa interacción con nuestra audiencia, que sabemos que es poca, pero que va creciendo. Así que no se muevan porque Adrián nos va a comentar sobre un tema súper genial, así que quédense aquí en Síntesis Podcast.